Universidad del Barrio. Hoy vamos a intentar hacer un análisis crítico de la educación, tanto formal como no formal, a través de 4 experiencias que corresponden un poco a las experiencias en las que han trabajado o militado nuestros invitados, y lo vamos a dividir en 2 partes. Vamos a hablar primero de la educación formal. Va a comenzar Agustín Moreno. Agustín es profe de instituto en Vallecas, es miembro de la Marea Verde, miembro de la plataforma de Vallecas, y bueno, nos va a hablar un poco de la experiencia en el sistema, dentro del sistema, experiencia importante dentro del sistema público de educación, más en concreto educación secundaria. Correcto. Muy bien. Después hablaremos con Víctor Rodríguez, que es pedagogo y director del área educativa de La Fuente, que es una experiencia también educativa, también formal, que pertenece al ámbito asociativo privado. Él nos va a contar mejor un poco, nos va a saber hablar mejor ese tipo de experiencia. Después vamos a avanzar hacia la educación no formal a través de Leal Guerrero, que es antropóloga, educadora social, ingeniera técnica agrícola, profe y colaboradora de la Cátedra de la UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible de la UNED y miembro de Ecologistas en Acción. Espero haberlo dicho todo bien. Y nos va a contar un poco su experiencia también desde el ámbito no formal, ecologista, de cuidados, etc. Y de la PROSPE tenemos a Pepe Moncho. No me han dado muchos datos, pero bueno, la PROSPE, que es bien conocida, es una escuelita popular que arranca un poco de la necesidad de proporcionar a la alfabetización de adultos, y bueno, pertenece al tejido asociativo barrial muy vinculado a la educación. Entonces, si os parece, bueno, empezamos con Agustín Moreno. Adelante. Gracias, buenas tardes a todos y a todas. Yo voy a intentar ajustarme a lo que me ha dicho Ariel, de lo que tengo que hablar, pero que no lo tengo muy claro. Entonces, no sé si voy a hacer cosas que igual no vienen a cuenta. A ver, él nos pregunta cuál es un poco la dinámica de articulación de experiencias educativas fundamentalmente centradas en valores con la sociedad civil. En segundo lugar, qué opina sobre el tema de educación para la ciudadanía, y en tercer lugar, qué presencia han tenido este tipo de dinámicas dentro de la Marea Verde. Entonces, alguna premisa, antes de entrar en harina, que me parece que es necesario hacer. Es una obviedad que la educación no es neutra. En la medida en que no es neutra la educación, pues podemos educar para una cosa o para otra. Y no es lo mismo educar para la ciudadanía que educar para el mercado. Y ese debate para el mercado, ese debate es de hacer partícipes al alumnado del diseño de la asignatura, con toda flexibilidad. Cogíamos un centro de interés y decíamos, a ver, el medio ambiente, los derechos humanos, la igualdad entre hombres y mujeres, el tema del consumismo, el tema del desarrollo. Bueno, cogíamos así 6 valores y los trabajamos intensamente. Y funcionaba bien. Educación para la ciudadanía también es una asignatura que tiene esa limitación del tiempo de la carga lectiva, pero también daba juego para hacer cosas. Pero yo creo que es más interesante cuando se hacen transversalmente. Transversalmente, yo he trabajado mucho el tema de la mujer, de la igualdad entre hombres y mujeres, del género. Lo he hecho en exactamente 6 institutos durante 15 años. Hemos recibido un premio Irene de esto del Ministerio de Educación y Ciencia. He trabajado el tema de la paz, el tema de los derechos humanos los 10 de diciembre, he trabajado los temas de la interculturalidad y el desarrollo, ahora en Vallecas lo hacemos, y en conexión, por ejemplo, con el Gallinero y con la Cañada, y el tema de memoria histórica, participando con otros centros, que tuvimos una vez una pelotera con la Consejería de Educación, porque nos prohibieron un seminario que habíamos organizado varios institutos de Fuenlabrada sobre el tema de memoria histórica. Nos hicimos un documental, una imagen y tal. Bueno. Y luego, sé que en otros sitios se hacen, centros del Estado, como por ejemplo el Madrid Sur, el tema de ecología lo coge muy bien con el programa de ecoescuelas. Entonces, se hacen muchas cosas y se abordan también desde el plan de acción tutorial. ¿Qué elementos positivos tienen? El empoderamiento y el protagonismo de los alumnos. Cuando se confían los alumnos y se les da juego, da gusto, cómo crecen personalmente y cómo se implican. La participación y la complicidad con toda la comunidad educativa. El abrir los centros al exterior, que eso son dinámicas que entran en el terreno del entorno, de trabajar con el entorno.
implican a los ciudadanos de fuera. Por ejemplo, nosotros en Fuenlabrada, un año con el tema de la mujer, dijimos el coñazo de los móviles, que lo cojan los chicos, que se van por la calle pidiendo permiso, que saquen fotos hombres y mujeres, para luego hacer una exposición, una instalación artística de personas de Fuenlabrada por la igualdad, ¿no? O obras de teatro clásico con esta orientación, Lisístrata, Medea, la Asamblea de Mujeres, que se representaba luego en centros culturales. O, como decía antes, el tema de la exposición del gallinero y el trabajar intensamente el tema dentro del centro. Pero no solo hacemos que entre ONGs, activos, movimientos sociales, expertos en la escuela, sino que también de la escuela salimos para afuera. Por ejemplo, a partir de trabajar intensamente el tema de la igualdad de género, los 8 de marzo, la participación que había en las manifestaciones de compañeros y compañeras que nunca habían ido en su vida, había una dialéctica importante. Luego yo creo que en el tema de Marea Verde, la Marea Verde, que inicialmente empezó como una asamblea de profesores, se ha convertido pues, en un espacio de encuentro pues, de padres, de familias, padres, madres, de sindicatos, que están desde el principio, asociaciones de vecinos y expertos como de movimiento de renovación pedagógica. A ver, 2 cosas más. Bueno, que la tercera forma de abordar el tema de valores es educando coherentemente. Uno puede hacer un discurso, si en la práctica hace lo contrario, pues no tiene un sentido, además la contradicción y incoherencia se pilla rápidamente. Entonces hay que integrar los valores en el modelo educativo y fundamentalmente en el modelo democrático, modelo dialógico, frente a las formas autoritarias y un protagonismo de toda la comunidad educativa, de esa pluralidad que tiene, si puede ser incluso en las decisiones. Y un modelo participativo frente a la pasividad, que convierta en innovación, que por ejemplo desarrolle experiencia de aprendizaje cooperativo, de trabajo en equipo, de exposiciones públicas, de debates, en fin, que abra la barra libre a la imaginación sobre todo del alumnado. Y tengo que decir aquí una cosa, hoy en día, con las aulas como están demasificadas, se requiere una decisión política muy clara por parte de uno para empeñarse en seguir haciendo bueno, pues eso, una escuela y una clase y una dinámica de participación de todos. En resumen, quiero decir con esto que la escuela debería ser, o la educación debería ser, una escuela de democracia, que es la mejor manera de crear y de formar ciudadanos. Y por último, con el tema Marea Verde, como luego supongo que saldrá, diré alguna cosa más, lo ideal, que los retos, en mi opinión, serían básicamente 3. Esto que decía antes, construir auténticas escuelas de democracia, dialógicas, con asambleas de reflexión y de acuerdos, como práctica habitual, que hay que hacerlo sobre todo en tutoría, en los centros públicos, participando el alumnado en la medida en que se pueda en el currículum, cosa que cada vez está más difícil. Eso que contaba yo de la experiencia de ética, hoy en día con el currículo que nos ponen, unos programas súper exhaustivos, con los saltos de vallas y la carga de obstáculos que significan reválidas y pruebas externas, que introduce la LOMCE, claro, hay que cargarse evidentemente la LOMCE. Pero lo ideal sería eso, que los alumnos dejasen el rol pasivo de consumidores de conocimiento para transformarse activamente en fabricantes de significado. Sería un poco el reto, estoy hablando de retos, ¿no?, que son difíciles. El segundo reto sería la escuela debe estar abierta y acompañada. La escuela no puede ser una isla en mitad de un océano, de un magma social donde no se incide ni dialécticamente de fuera adentro ni dentro afuera. No puede estar sola la escuela, no puede cargar con toda la responsabilidad de la educación. Si la historia sale, si le educa la tribu o le educa solo el maestro con la tiza y la pizarra o el ordenador, que lo mismo da. Hay que construir entornos ciudadanos educadores. Hay que buscar soluciones que sean comunitarias, o si no, no habrá tales soluciones. Y hay, por ejemplo, que recuperar muchas cosas que ha habido en otros momentos y que ahora con los recortes, hablamos a veces de los recortes, han desaparecido. Por ejemplo, en el ámbito municipal o en el ámbito autonómico, temas como educadores de calle, temas de salud mental, temas de prevención de drogodependencia o de absentismo, temas de servicios sociales, temas de mediación familiar. Son elementos fundamentales para nuestro trabajo dentro de la escuela. ¿Qué concluyo con este asunto? Que hay que recuperar la inversión, que hay que recuperar los servicios y que hay que ganar el poder municipal o el poder autonómico, como es muy evidente. Y desarrollar la cooperación con las ONGs, con las asociaciones de vecinos, abrir el centro al barrio y desarrollar también la formación del profesorado, algo que se ha encargado, que ha liquidado, porque
tiene que haber innovación pedagógica, hay que demostrar otra forma de hacer las cosas, y la mejor manera de demostrarlo es a veces con seminarios de buenas prácticas, de contarnos unos a los otros qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, qué mecanismos, qué procedimientos, qué dinámicas se pueden seguir. Pues ya está bien de que todo sea las TIC y el inglés, y a veces cosas extravagantes como cristología, no sé cuántos. Bueno, y lo último, que sigamos trabajando los valores de todas las formas posibles, es decir, por tierra, mar y aire, que cada vez tiene más retos la sociedad como para intentar con los chicos afrontarlo, con unos alumnos muy desesperanzados con este tipo general que existe, que hay que confiar en ellos y abrirlo al protagonismo del alumnado, y que el reto en definitiva que tenemos todos es mejorar la sociedad desde la escuela, pero también en estos momentos habrá que mejorar la escuela desde la sociedad y con el cambio político en la sociedad. Sí. Buenas tardes. Bueno, suscribo tanto lo que ha dicho Agustín que no sé si os voy a aportar algo más. Yo casi podría terminar diciendo que nosotros estamos intentando hacer algunas de las cosas, y por lo menos intentando la mayor parte de las cosas que él nos contaba, y además el documental que había preparado va muy en línea con lo que le había dicho, pero yo sí que creo que es obligación por mi parte contaros un poco quiénes somos, porque es posible que algunos pues no nos ubiquéis. No sé si conocéis lo que es FUEM, antes se llamaba Fundación Hogar del Empleado, y es una cosa peculiar dentro del panorama educativo madrileño. Es una fundación sin ánimo de lucro, como las fundaciones, y que nació en los años 50. Y por si alguien lo ha oído, quiero contaros que el origen de en principio como asociación benéfico-social y luego como fundación, fue el de la construcción de viviendas sociales en los barrios periféricos en general de Madrid, donde llegaba mucha población inmigrante de otras partes de España, y allí en los lugares donde se construían algunas viviendas sociales se ubicaban algunos servicios relacionados con esos barrios, con esos entornos, algunos servicios de salud, unos economatos y algunas aulas taller, algunas cosas que luego fueron evolucionando hasta convertirse en lo que en la actualidad somos y tenemos. Fueron evolucionando desde pequeñas experiencias educativas, más bien de carácter no formal, como antes se hablaba, hasta convertirse ahora en experiencias educativas más formales dentro del ámbito no público, dentro del ámbito de la enseñanza concertada, pero con una vocación muy grande de servicio público, como intentaré haceros ver. En paralelo a esa actividad educativa, la Fundación desde el principio, la Fundación nació ligada a grupos religiosos, en principio además incluso en los años 50 grupos religiosos bastante recalcitrantes, pero muy pronto, en los años 60, en la Fundación empezaron a confluir personas de movimientos cristianos de base, otros religiosos, otros grupos religiosos que tenían una proyección ya desde esos inicios de los años 60 de carácter muy social. Ahora ya no, desde hace unos cuantos años la Fundación no está en absoluto vinculada a estos grupos, ya no tiene nada que ver con grupos religiosos, y en este momento es una fundación eminentemente laica y fundamentalmente laica, no solo, como luego diré, en su actividad educativa, sino en general toda la proyección y todas las cosas que realiza. Muchas de las cosas que la Fundación ha tenido durante muchos años ya no están, pero hay dos cosas que se mantienen, y sí que quería hablaros de ellas porque yo creo que es lo que constituye la singularidad de nuestros coles, que a lo mejor vistos desde según qué perspectiva, nuestros coles son unos centros concertados más, pero desde la perspectiva que yo quiero contaros aquí, yo creo que somos un poco singulares. A lo largo de los años, desde los años 60 y hasta ahora, la Fundación ha tenido, entre otras, como dos grandes patas. Una pata educativa y otra pata ligada más bien al pensamiento crítico, al análisis, a la reflexión, a la puesta en común, a la publicación, a la edición de cosas que preocupaban del entorno social en el que vivíamos y del mundo en general. Eso ha sido representado por diversas estructuras que se han ido creando a lo largo de los años. Hubo un centro de investigaciones para la paz en los años 70, 80, que probablemente habréis oído hablar de ellos. Antes de ese había un instituto de estudios sociales también, y en la actualidad tenemos como las dos grandes líneas, que son la parte de FUEM Educación, que son los colegios, y la parte de FUEM Ecosocial, que es en lo que se ha convertido toda
digamos, escuela de pensamiento que fuera desarrollado a lo largo de los años. Lo singular de nuestra fundación es que el mundo educativo y el mundo ecosocial se dan de la mano. Estamos intentando trabajar juntos para conseguir que en nuestros coles algunas de las cosas que decía antes Agustín sean realidad y además podamos apoyarnos en gente que piensa, que escribe, que reflexiona y, como luego diré, también en otras personas que no pertenecen directamente a la fundación. La fundación ha tenido bastantes colegios. Los colegios se construían en los bajos de las casas que se construían, que se ponían a disposición de la gente que llevaba, y eso hace que muchas de las instalaciones educativas que tenía la fundación fueran instalaciones que no han podido continuar. Entonces, a lo mejor alguien conoce colegios de la fundación, ha habido muchos coles, han ido cerrando algunos colegios y en la actualidad tenemos solamente tres centros que en realidad han recogido muchos alumnos, que son tres centros grandes: el Colegio Lourdes, el Colegio Montserrat y el Colegio Hipatia, que es un nuevo colegio construido en Rivas, una instalación municipal que gestiona la fundación nuestra. Desde el principio, yo creo que desde los años 60, por los escritos, las cosas que vemos, las cosas que nos han llegado, que nosotros no llevamos tanto tiempo ahí, la fundación, los colegios de la fundación han tenido como meta conseguir alguna de las cosas de las que antes hablaba Agustín. En todos los escritos de la fundación, la perspectiva que se adopta en los colegios es la de trasladar o la de trabajar con el alumnado ese espíritu crítico, esa manera de entender el mundo de otra manera y contribuir a su transformación, contribuir a transformarlo. Esto que suena así un poco rimbombante, yo quería contaros algunas de las cosas que hacemos. Algunas se han anticipado ya y algunas son mucho más concretas, pero quería hacerlo desde una perspectiva también un poco autocrítica, porque yo creo que no se trata tanto de vanagloriarse lo que se haga, aunque hay algunas cosas de las que yo creo que sí podemos hacerlo, sino más bien de trasladaros que, yo creo que lo ha dicho también antes Agustín, que este camino siempre es un camino tremendamente complicado, un camino lleno de obstáculos, un camino en el que obstáculos externos y también obstáculos internos. No siempre las personas tienen la energía, la convicción, la formación suficiente para seguir adelante con estas cuestiones o para trabajarlas todo lo bien que nos gustaría trabajarlas. De manera que a lo largo, como veis, de 60 o 70 años ha habido momentos distintos dentro de la fundación. Yo creo que estamos ahora en un momento optimista, en un momento de reformulación del proyecto educativo, en un momento también de combate, como antes se decía, con unos presupuestos educativos con los cuales no coincidimos de ninguna manera, con una ley educativa que lo único que se puede hacer con ella es combatirla en lo posible, con las herramientas y con los instrumentos que tenemos. Yo diría, igual que Agustín decía antes, que las tres grandes maneras que hemos tenido de abordar esa educación crítica tienen que ver, por una parte, la primera tal vez sería con estar siempre intentando conocer el mundo, y cuando hablo del mundo en general, el mundo en que vivimos, el mundo lejano y el mundo cercano, el mundo social, el mundo económico, el mundo global, el mundo... y por tanto trabajar en temas como la sostenibilidad, como la democracia, como la justicia social que se mencionaban antes, como esas grandes cosas que hacen que a nuestros alumnos lo que pretendamos sea que conozcan y enjuicien de una manera crítica el mundo y contribuyan a transformarlo. La otra parte también la ha mencionado Agustín. A nosotros nos parece, no es una cosa distinta, pero nos parece que la única manera, una de las maneras de hacer eso es abrir nuestros colegios al entorno cercano, a ellos sí cercano, en el que se inscriben. Es decir, trabajar en un entorno comunitario, trabajar con las comunidades que nos rodean, con las propias familias, con los propios alumnos de los centros, pero también con las comunidades, con las entidades sociales que hay en los entornos de los colegios en los que estamos. Y yo creo que la tercera gran pata, que también se ha mencionado, por eso digo que tengo que mencionar todas las que ha dicho Agustín, la tercera gran pata es hacerlo con otros, es tener una vocación de no aislarse, de no quedarnos solos. Ya no digo solo como escuela, ni siquiera como fundación, aunque sea una fundación que tiene otros elementos que no son solo los colegios educativos, hacerlo con otras gentes, hacerlo con gentes de los movimientos de Norteamérica, de África, hacerlo con los sindicatos también. Estamos intentando trabajar en muchos foros, en muchos ámbitos y en muchos ambientes para poder trabajar con gente que no sea solo de nuestra propia fundación, sino que nos aporten y les podamos aportar cosas. Para trabajar de una manera crítica al mundo en el que vivimos,
la verdad es que cada vez es más complicado y es más difícil, pero lo que estamos obligados todos a hacer, Agustín hablaba de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y luego hacía una alusión también al trabajo de una manera más transversal. Yo creo que nosotros, aunque es verdad que le hemos sacado mucho partido a esa asignatura, si algo hemos intentado que nos caracterizara es que ese espíritu crítico, ese trabajo en valores se trabajara a lo largo de todas las materias del currículo, que no quedara circunscrito en un ámbito concreto. Y por tanto trabajarlo de esa manera transversal a la que antes se aludía. Claro, para eso hay que hacer muchas cosas. Para eso, por una parte, hay que repensar el currículo. Y cuando digo, bueno, el currículo es un poco todo, pero diría más bien, hay que repensar los contenidos del currículo, los objetivos que planteamos y las competencias que queremos trabajar. Porque, no quiero repetirlo, pero el enfoque de la actual ley educativa y también, yo diría que la LOE, que ya supuso algunas renuncias respecto a la LOCSE e incluso, sin apuráis, respecto a la Ley General de Educación, ¿no? El currículo que se plantea en las últimas leyes educativas es un currículo demasiado constreñido, demasiado formal, demasiado basado en contenidos que son, en cierta medida, cada vez más obsoletos, cada vez más formales y cada vez... Por ejemplo, en la última reforma, en la LOMCE, una de las preocupaciones que de repente se nos ha venido encima, y no es tanto el que en los contenidos se habla de que los alumnos, precisamente se dice expresamente que los alumnos no se pretende formar a individuos críticos, sino individuos que conozcan el entorno en el que viven y sean capaces de moverse en él. Pero una cosa que nos preocupa a nosotros enormemente, por ejemplo, son las enseñanzas artísticas. Todas esas enseñanzas, las enseñanzas artísticas, las enseñanzas de música, la educación física, todas esas cosas que la nueva ley educativa desprecia porque no considera destrezas básicas o destrezas fundamentales. Entonces, la primera tarea que nosotros intentamos emprender es la de repensar el currículo desde el punto de vista de los contenidos, desde el punto de vista de los objetivos de lo que queremos formar. Pero hay un segundo ámbito que yo creo que también se mencionaba, que es el de cómo se hace, ¿no? El de las metodologías, el de lo que se hace en el aula. Yo creo que una educación crítica, por mucha reflexión que hayan hecho los profesores y por mucho que los profesores tengan un planteamiento muy progresista de la educación o un planteamiento de valores, la manera en que se trabaja en las aulas tiene necesariamente que reflejar eso, porque me parece que decía antes Agustín que, por ejemplo, la democracia solo se aprende si se trabaja en participación. Nosotros en las metodologías intentamos combinar un trabajo de proyectos donde los alumnos siempre investiguen, siempre busquen información, siempre contrasten información, siempre la discuten y siempre reflexionen sobre ella, y por otra parte en que los alumnos siempre cooperen entre ellos para alcanzar los objetivos que nos planteamos. Esos son como los dos grandes ejes metodológicos sin los cuales yo creo que por mucha reflexión que se haya hecho sobre los contenidos y por mucho conocimiento que el profesorado tenga sobre los valores que quiere trasladar, si no se lleva a la práctica a través de unas metodologías adecuadas, creo que no se puede hacer. También se ha mencionado esto, nosotros tenemos 300 y pico profesores y profesoras y maestros y maestras en todas las etapas. Claro, la formación, el hecho de que estos profesores y profesoras compartan lo que queremos hacer, ese no es tan fácil, ese es un capítulo siempre que se tiene que estar insistiendo y se tiene que estar trabajando en él todo el tiempo. Los profesores, no solo la formación de los que ya están, sino también las personas que entran. Es necesario hacer que el proyecto educativo de la Fundación sea un proyecto compartido por todos los que estamos allí. Es bastante habitual que en algunos planteamientos de educación más crítica y sobre todo yo creo que en algunos centros, en algunos institutos, yo lo he vivido. Yo soy funcionario público de secundaria, aunque estoy excedente durante unos años trabajando en la Fundación. Es habitual que haya siempre algunos colectivos de gente, algunos grupos de gente muy lanzada que son un poco la vanguardia de estas cosas de las que estamos hablando. Lo que nosotros estamos intentando a través de la formación y del trabajo conjunto con maestros y maestras y profesores es que no haya vanguardias, es decir, que todos aquellos que trabajan en los centros de FUEN, todos aquellos que están en los centros de FUEN compartan esas ideas, ese proyecto, y que sea un proyecto de verdad sentido por todos, compartido y querido por todos los que forman parte de la Fundación. Un segundo elemento del que también se ha hablado aquí tiene que ver con la apertura al barrio. Es verdad, como decía Agustín, que es frecuente que los colegios, los institutos, incluso los nuestros en algunas épocas,
sean sitios cerrados, que bueno, pueden estar más o menos relacionados con el entorno de familias y alumnos que acuden al cole, pero están cerrados a otras iniciativas. Nuestros colegios, en general, podríamos hacer muchas más cosas, pero en nuestros colegios se desarrollan un montón de cosas relacionadas con o por parte de la comunidad en la que se insertan. En nuestros colegios por la tarde, por la noche, los fines de semana, pues hay actividades de teatro, actividades de otros colectivos, actividades de gente del barrio que trabaja en los coles y que están abiertos para ellos. Y hemos, por ejemplo, hay algunos grupos en nuestros coles, en los últimos tiempos se han producido, pues no sé, se han reunido gente de la plataforma del 15M, gente de la red de solidaridad popular, de algunas cosas que necesitan espacios, y los espacios educativos son espacios estupendos para hacer eso. Esa apertura al barrio, que no siempre es fácil también de organizar, pues es una característica, yo creo, de los centros en los que estamos. Y lo tercero, yo creo que el tercer gran ámbito al que antes me refería es el ámbito del trabajo con otros. Desde el principio de la fundación sería un poco absurdo pensar que nosotros podríamos hacer todas estas cosas solos. La fundación siempre ha formado parte de movimientos de renovación pedagógica, de otros movimientos, tenemos acuerdos con instituciones o hacemos cosas en conjunto con gentes como Acción Educativa, con los sindicatos a los que antes me refería, con otros colectivos. Por ejemplo, nosotros formamos parte de una red, aunque no lo somos, pero una red de cooperativas de enseñanza y también cooperativas de trabajo asociado en general, no solo de enseñanza, porque nos parece que, no solo en Madrid, sino también fuera de Madrid, porque nos parece que es imprescindible trabajar con otros en esta tarea. Hay, por último, porque yo no sé cómo voy, no sé si he hablado demasiado tiempo, en este momento nosotros estamos intentando también cambiar algunas prácticas, porque algunas veces en las instituciones educativas no todo tiene que ver con lo que hacemos con nuestros alumnos y con nuestras alumnas, sino que tiene que ver también con la manera en que gestionamos la institución. Yo creo que esto es una cosa que pasa en algunos sitios, que hay algunas experiencias de educación crítica, pero el funcionamiento que se tiene en las instituciones a lo mejor no es tan crítico. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo porque nuestra gestión sea una gestión muy transparente, eso es una cosa que ahora está de moda, pero que sea muy transparente, es decir, que todas las familias, los alumnos, los propios profesores, que no siempre ocurre, conozcan nuestras cuentas, nuestros criterios, la forma en que seleccionamos a la gente, a los propios profesores, también a los proveedores, también a la gente con la que trabajamos, porque no vale todo, es decir, nosotros intentamos que haya una gran transparencia y también unos criterios éticos en la selección de la gente que colabora con nosotros. Decía al principio, y con eso quiero terminar, que la singularidad de los colegios de la Fundación, yo creo, o una de ellas por lo menos, porque también es singular esta historia ligada a la construcción de viviendas sociales en los barrios, pero la singularidad que se ha mantenido a lo largo de los años y se mantiene ahora es que tenemos esas dos grandes patas, esa pata educativa a través de los centros y esa pata ecosocial que es más bien una escuela de pensamiento con publicaciones. Yo no sé si algunas de ellas las conocéis. Antes había una publicación que se llama Papeles para la Paz, ahora se ha quedado en papeles porque esos papeles tienen que ver ya no solo con la paz, sino que tienen que ver con la justicia social, con la democracia, con la sostenibilidad ambiental. Hay otra publicación periódica que se llama Ecos, que también es una publicación digital y que también aborda las mismas cuestiones. Bueno, os decía, para concluir, y esto tiene que ver con la parte un poco de autocrítica de la que antes hablaba, aunque esas dos patas han existido siempre, esas dos patas en algunos momentos han sido dos patas bastante paralelas. Es decir, la parte ecosocial tenía como un público objetivo, tenía una manera de influir en la sociedad de alguna forma y los centros educativos de otra. En los últimos años estamos haciendo un esfuerzo grande para que las dos patas se junten. Hemos creado algunas estructuras internas que nos permiten juntar más esas patas y estamos promoviendo dentro de los centros algunos proyectos que tienen que ver de manera muy fuerte y muy potente con ese ámbito ecosocial. Por ejemplo, hemos puesto en marcha un proyecto muy gordo de soberanía alimentaria que tiene también a su vez como dos vertientes. Una vertiente tiene que ver con transformar los comedores de los colegios en comedores ecológicos, es decir, que toda la producción, todos los productos con los que se trabaja en los colegios sean de producción ecológica, o en el caso de que eso no sea posible, o bien porque no es fácil, o bien por los precios, al menos que sea una producción de proximidad,
producción de productores locales y cercanos. Y también hemos creado con las familias y con el profesorado grupos de consumo para intentar buscar otras vías de comercialización y otras vías de que las personas que forman parte de nuestra fundación puedan acceder a los productos y de alimentación de momento a través de otras formas. He puesto en marcha también un gran proyecto de acudir al colegio en bicicleta, algo que sobre todo en algunos de los colegios, en algunos de los entornos, es especialmente necesario porque son entornos muy urbanos, entornos donde la gente acude con sus coches y se crean unos grandes caos. Y bueno, tenemos la suerte de que, aunque bueno, no siempre, no todos los proyectos están en plena sintonía, pero en uno de los nuevos centros, en el centro que lleva 4 años en Hipatia, el Ayuntamiento de Rivas pues tiene una voluntad también, por lo menos en alguna de las cuestiones, de trabajar como nosotros, y algunos de los proyectos pues nos facilita poder trabajar con el Ayuntamiento. De hecho, el Colegio Hipatia por las tardes está abierto a actividades también organizadas por el Ayuntamiento de Rivas con las familias de la localidad. Para poner en marcha estos proyectos, y ya sí que termino, para nosotros, como decía antes Agustín, es imprescindible la participación de todos. Fue una sido también muy pionera en algunas experiencias de participación de familia. A los que seáis docentes, por ejemplo, yo no había visto nunca que nosotros, además de los consejos escolares, que vamos a seguir manteniendo a pesar de las atribuciones que les quitan, vamos a seguir manteniendo las atribuciones. Nosotros tenemos delegados en cada una de las clases de familias. Es habitual que haya delegados de alumnos y alumnas, pero tenemos delegados de familias en cada clase que se reúnen periódicamente con los tutores y con el profesorado, de manera que se pueden estar analizando con las familias la trayectoria de la clase, resolver conflictos que siempre surgen y problemas que siempre hay. Cuento esta experiencia porque yo no la había visto nunca y creo que es una experiencia muy positiva. Estamos repensando de nuevo nuestro proyecto educativo. Yo creo que lo hemos hecho ya muchas veces y estamos intentando en los últimos años, en el último año, compartirlo con toda la comunidad. Pronto veréis seguramente un proyecto educativo nuevo, porque hemos puesto en marcha todo un proceso de debate de 1 año y medio donde nos han ayudado muchas personas que están aquí y que están fuera para poder estar siempre un poco al día. Termino. Ya lo tengo puesto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, pues muchas gracias por habernos invitado a poder compartir la experiencia también con vosotros y vosotras, ¿no? Yo pertenezco a un movimiento social, Ecologistas en Acción, y digamos que nuestra práctica o nuestra experiencia educativa desde el área de educación de ecologistas, el área estatal y también específicamente desde la Comisión de Educación del Grupo de Madrid, digamos que en mucho confluyo con lo que se ha planteado anteriormente, pero lo trabajamos desde otra perspectiva diferente, ¿no? Digamos que cuando nosotros empezamos a trabajar y nos empezamos a interesar por los temas de educación, lo hacemos desde el planteamiento de estar fuertemente enraizados en un análisis de contexto. Un análisis de contexto que básicamente lo que viene a plantear o venimos a defender es que en la actualidad estamos viviendo en un modelo social, político y cultural que es hegemónico y que podría decirse que le ha declarado la guerra al conjunto de la vida. Es decir, que le ha declarado la guerra al territorio y al mantenimiento de los ecosistemas, igual que se la ha declarado a los cuerpos de las personas, es decir, a las personas, ¿no? Partimos de la idea, y lo voy a decir de una forma pues muy rápida porque no tenemos tiempo para plantearlo más, partimos de la idea de que si tuviéramos que definir nuestro contexto actual, tendría como 3 rasgos fundamentales. El primero de ellos es el riesgo, es decir, nos encontramos ahora mismo ante una situación de verdadero riesgo de caminar a un punto de no retorno en el funcionamiento de los ecosistemas, tanto por el declive de la energía fósil barata y el declive de otros minerales. Por otro lado, por todo lo que tiene que ver más con el cambio global del funcionamiento de los ecosistemas, cuya dimensión más conocida y más divulgada es el cambio climático, así como la pérdida de biodiversidad, la disminución, digamos, de la tierra fértil, las dificultades para regenerar algunos de los ciclos básicos, pues del carbono, del fósforo, del nitrógeno, de los que dependen cosas tan básicas como la propia reproducción de plantas, sin las cuales, la fotosíntesis, sin las cuales no se puede explicar que ninguna de las personas que estemos aquí estemos vivas, ¿no? Por tanto, esta situación es una situación de riesgo global,
pero que se acompaña de una segunda dimensión, que es la profundización de todos los ejes de desigualdad. Es decir, es obvio, a raíz de la explosión de esta última crisis, que se profundizan las desigualdades que ya eran patentes cuando hablábamos, por ejemplo, en términos de relaciones norte-sur, centro-periferia, en términos de renta, de acceso a tierra, de acceso a recursos. Ya dentro de los propios países llamados enriquecidos se han profundizado todas esas tensiones y han aparecido pues millones de personas que están en riesgo o ya directamente en la exclusión. Aparecen los fenómenos en los que nos empezamos a encontrar a personas trabajadoras que tienen remuneración y tienen salario y sin embargo son pobres. Y nos empezamos a encontrar también con un fenómeno tremendo, y es que muchos de esos desequilibrios de renta o de accesos a recursos profundizan además unas desigualdades que ya existían, que eran las desigualdades que tienen que ver con el género. Porque en buena medida muchas de las cosas que se dejan de cubrir con dinero público fruto de los recortes recaen básicamente dentro de un entorno invisible a la economía, que es el espacio de los hogares. Es decir, la atención a los cuerpos vulnerables, la atención a la dependencia, cuando deja de ser cubierta solidaria y públicamente, recae en el espacio de los hogares, que son en muchas ocasiones cualquier cosa menos entornos de armonía. Es decir, vienen a ser en muchas ocasiones como las grandes corporaciones del patriarcado, y ahí digamos que se profundizan unas diferencias en las asignaciones de tiempo para el cuidado de esta dependencia. Y acompañando a la situación de riesgo y de desigualdades, como ecologista tengo que decir que la tercera dimensión es la urgencia. Es decir, hay mucho dolor humano en estos momentos que paliar, pero si nos fijamos en la dimensión ecológica, nos encontramos en una situación en la que podría decirse que ya no queda mucho tiempo para seguir equivocándose. De seguir por el mismo camino, puede llegar un momento en el que no tengamos recursos o posibilidades físicas de poder reconvertir los modelos a una dimensión más sostenible, que puedan amparar, digamos, a la mayor parte de la población de este planeta, que no olvidemos que somos 7.000 millones de personas, ¿no? Por tanto, en este pequeño ejercicio de amargura, que es el territorio donde nosotros y nosotras pisamos, es donde encontramos la fuerza para salir a plantear cuál es, digamos, la dimensión educativa que nosotros y nosotras queremos trabajar, ¿no? ¿Cuál es el problema fundamental o cuál es el foco en el que nosotros nos situamos? Pues en primer lugar en el reconocimiento de que los seres humanos somos seres radicalmente ecodependientes, es decir, no podemos vivir despegados ni al margen de la naturaleza porque somos naturaleza, y somos también seres interdependientes, es decir, a lo largo de toda nuestra vida, pero sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, como pueda ser la primera infancia, la vejez o toda la vida en el caso de las personas que tienen diversidad funcional o alguna discapacidad, es imposible pensar en la vida de un ser humano en solitario. Todos los seres humanos, durante toda nuestra vida y sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, dependemos radicalmente de una cuestión profundamente material, que es el tiempo de trabajo que otras personas dedican a cuidar nuestros cuerpos vulnerables, y que por el hecho de vivir en sociedades patriarcales, no por esencia, no porque estemos mejor dotadas genéticamente para hacerlo, sino por el rol que asigna la división sexual del trabajo en las sociedades patriarcales, recae de forma mayoritaria sobre las mujeres. En ecodependencia y en interdependencia hay límites. Nuestro planeta tiene límites y los tiempos de las personas para cuidar de los cuerpos de los demás también los tienen. Y sin embargo, hemos construido un modelo económico, un modelo político y un modelo cultural que no conoce los límites. Es decir, el conjunto del sistema económico capitalista no puede funcionar si no crece extrayendo materiales, utilizando recursos crecientes de la naturaleza y generando residuos en cantidades cada vez más crecientes. Por tanto, por eso es por lo que decimos que nos encontramos ante un sistema que le ha declarado la guerra a la vida, porque directamente se ha construido huyendo e ignorando las bases materiales que permiten sostener la vida humana, ¿no? Y en un sistema además de profundas desigualdades. ¿Por qué la educación? Pues porque no podría existir un modelo como este en el que vivimos, el modelo capitalista, si a la vez de haber construido un determinado modelo económico, si a la vez de haber cooptado y puesto a su servicio
digamos ahora mismo, una buena parte de las instituciones políticas que nos gobiernan, es decir, no es que lo político esté sometido a lo económico, en muchos casos es que son lo mismo, y lo vemos con las políticas de puertas giratorias en el momento en el que estamos. Además de esto, lo que ha sucedido es que se ha fabricado un tipo antropológico, es decir, un tipo de persona que aguanta esta situación. Es decir, se ha construido un modelo social en el cual las personas piensan, sueñan y desean las cosas que le vienen muy bien al conjunto del sistema, ¿no? Gramsci decía que un sistema no se hace hegemónico solo cuando se ha adueñado del poder económico o del poder político, sino que se hace hegemónico sobre todo cuando se ha adueñado de la cultura, cuando hemos conseguido que miremos la realidad con los mismos ojos que le viene bien a quien no domina. Y ahí es donde nosotros situamos la base del trabajo, ¿no? Porque este tipo antropológico que se ha creado es un individuo que en general no reconoce límites. Es decir, nuestro modelo tecnocientífico, nuestro modelo de valoración de las cosas que vemos alrededor, casi más bien premia la superación de cualquier tipo de límites. Si de repente un humedal impide la expansión de una urbanización, se deseca. Si una montaña impide el paso de una infraestructura, se tunela. Si un glaciar impide la extracción de minerales, se dinamita. Y todos esos elementos son celebrados como progreso por la mayor parte de la sociedad. Es decir, esa superación constante de los límites que existen a las vidas de las personas son celebradas de tal modo que socialmente acabamos primando los rasgos de un niño caprichoso, aquel que no conoce límites, ¿no? Pero ya en la edad adulta. En segundo lugar, nuestra cultura y este tipo antropológico es ignorante de la vulnerabilidad. Es decir, hemos alimentado la ficción o se nos ha olvidado que vivimos encarnados y encarnadas en cuerpos que son vulnerables y que la vida humana es inmanente. Y si la vida humana es inmanente y dependemos del contacto con otras personas, si la cooperación o el trabajo con otros ha hecho de nosotros una especie que ha podido prosperar precisamente gracias a su gran socialidad, elementos incluso como la democracia son básicos casi para poder seguir progresando y existiendo como especie. Es esta dependencia que existe de unos seres humanos con otros que está enmascarada detrás de esta idea individual del individuo culpable de no ser empleable, culpable de enfermar y culpable de no cumplir con las expectativas que ha puesto este modelo encima de la mesa, ¿no? Por tanto, las ideas de progreso, de riqueza, de bienestar que alimentan la mayor parte de nuestros imaginarios sociales nos van muy en contra para poder construir un modelo justo, un modelo equitativo y un modelo sostenible. Nuestro trabajo básicamente dentro de ecologistas lo que hace es partir de intentar meter como sea y donde sea la idea de que la reducción de la esfera material de la economía no es una opción, no es algo que nos gusta a los ecologistas, es un imperativo que marca el hecho de que nuestro planeta tenga límites físicos que ya están superados. Por tanto, nuestra cultura, el futuro, el presente ya va a ser sí o sí con menos energía, con menos materiales y con menos recursos que procedan de la naturaleza. Solo hay dos maneras de poder abordar ese decrecimiento de la esfera material de la economía. Uno es una vía de equidad y de justicia y la otra es una vía ecofascista. Y en esa situación, en esa disyuntiva nos encontramos, en que haya colectivos, sectores sociales que tengan poder económico, político y militar para sostener su estilo de vida, o que avancemos hacia sociedades que pongan el reparto de la riqueza en el centro. Y ese es el segundo eje, la distribución radical de la riqueza. Si nuestro planeta está físicamente limitado, la única manera de caminar a la justicia es repartir la riqueza. Y ahí hay elementos también que nos parecen centrales y propuestas que se han venido haciendo desde mucho tiempo. Y además poner encima de la mesa, abrir determinados debates que están ahora mismo ausentes en la sociedad, como es por ejemplo el debate sobre esta concepción sagrada que tiene la propiedad, digamos, dentro de nuestras culturas y que aparece impregnado también en el conjunto de los currículos y de las enseñanzas mayoritarias que a veces percibimos que se tratan de imponer de alguna manera, ¿no? Reducción de la esfera material, reparto de la riqueza y por tanto pensar en cómo organizar la vida poniendo en el centro la propia vida, es decir, con lo que tenemos
cómo podemos organizar el metabolismo social y el conjunto del modelo productivo de tal manera que quepamos todas en ella, ¿no? ¿Cómo intentamos hacer esto desde la organización nuestra? Pues hemos trabajado tratando de ser útiles y tratando de llamar la atención sobre a veces la esfera de la educación formal y muchas veces también la esfera de la educación no formal. Para nosotros, ir a un círculo de Podemos, a una asamblea del 15M, a una asamblea de Izquierda Unida, bregar con los sindicatos con los que muchas veces hemos estado tan de espaldas y con quien es tan necesario poder hablar, son experiencias de pedagogía social y de educación mutua, porque también el ecologismo tiene que aprender de todos estos movimientos que nos parecen centrales. Y en el ámbito que tiene que ver más con la educación formal, pues hemos hecho cosas como analizar el currículum oculto antiecológico de los libros de texto, y sacamos un trabajo que nos permitió ver, no porque más allá de que nos parezca que no se deban utilizar libros de texto en la escuela, sí que nos parecía que los libros de texto de alguna manera recogen lo que parece, digamos que es el conocimiento más formal o el conocimiento que más se valora socialmente, y lo que pudimos comprobar es que los libros de texto en general, los que nosotros revisamos de todas las asignaturas y de cursos, etapas obligatorias y no obligatorias, eran inyecciones de capitalismo en vena, era droga dura, en los libros de inglés, en los de francés, en los de economía, en todas partes era una cosa, la verdad, que bastante obscena, ¿no? Hemos hecho también una revisión crítica del currículum, es decir, nos hemos revisado los contenidos formales que propone el BOE en diferentes momentos, de todas las etapas, hicimos un poco también este trabajo y salieron varios artículos, y estamos trabajando en la propuesta de un currículum alternativo, de una forma humilde, no pretendemos definir globalmente todo el currículum, pero sí algunos elementos que desde el punto de vista de alguien que incorpore unas gafas verdes, violetas y también rojas sobre el conjunto de la vida, no podrían dejar de formar parte de este currículum, ¿no? Y por último decir que lo hacemos con varios objetivos. En nuestro caso decimos sin rubor que pretendemos influir, no adoctrinar, pero lo hacemos sin complejos, porque cuando un chaval, una chavala o una persona adulta tiene 3.000 impactos publicitarios diarios, que tú puedas llegar en un momento determinado con unos cuantos, defendiendo unos cuantos planteamientos ecologistas, no nos parece que ni de coña vaya a tener una fuerza de adoctrinamiento grande, ¿no? Pero sí que nos parece que debemos actuar en varias líneas. En primer lugar, tratar de promover un conocimiento riguroso y científico, es decir, no pensamos ni queremos hacer panfletos, queremos tirar del conocimiento científico mejor que hay. Por otro lado, queremos estimular las dinámicas de resistencia y desobediencia, que nos parece que son centrales para incorporar, que la gente tenga la capacidad de desobedecer y de resistir. Queremos también impulsar la participación y pensar en el desarrollo de alternativas, ¿no? Y por último, dentro de esa educación para la democracia, dentro de esa escuela de democracia, tanto en lo formal como en lo no formal, creemos que está toda la parte de esta llegada a las instituciones que yo comparto contigo, pero también la parte de ser capaz de articular contrapoder, de articular movimiento social que sea capaz de expulsar a quienes ahora nos ahogan, pero también de pedir responsabilidades, vigilar y controlar a los buenos que se supone que tienen que venir. Y muchas gracias. Déjamelo ahí a mí también, porque estamos. Bueno, pues yo me apunto a todo lo que ha dicho Yayo. Vamos a ver. Yo voy a hablar de una experiencia que es de educación de adultos, que son las escuelas populares, en particular de la Escuela Popular de la Prospe, se llama el barrio Prosperidad, ¿no? Bueno, más que meternos en asuntos pedagógicos y tal, pues ya para los que no conozcan, aunque muchos creo que conocéis las escuelas populares, pero vamos a plantear un poquito qué son las escuelas populares para que quien no lo conozca, ¿no? Las escuelas populares aquí en este país surgieron en la década de los 70, un poquito hacia finales de la dictadura, en el año 73, 74, ¿no? Y tienen pues su referente pedagógico en pedagogos como Paulo Freire, Iván Illich, ¿no? Y su referente organizativo, pues yo diría que en todas las escuelas desde el siglo XIX, ¿no? Escuelas de trabajadores, ateneos libertarios y todo esto, ¿no? Y están orientadas pues fundamentalmente a la educación de adultos.
A lo largo de los años hemos dado tanto educación formal como no formal, porque también hemos dado educación formal, de graduado, escolar y estas cosas, ¿no? Son proyectos que nacen claramente ligados al barrio, aunque luego muchos barrios han ido sufriendo transformaciones y bueno, habría que ver hoy en día que son las escuelas populares, pero en sus orígenes son todos proyectos que nacen muy ligados a los vecinas del barrio, a las necesidades de las vecinas del barrio, de qué necesitan aprender, de qué quieren hacer, ¿no? En concreto, por ejemplo, en nuestro barrio, un barrio como el de Prosperidad, que bueno, más o menos lo conocéis donde está hoy en día, pues claro, es que ese barrio antes no era Madrid cuando yo nací. Teníamos que pasar de Escampos para llegar a la Castellana, había un núcleo industrial relativamente importante, estaba la Casa Danone, bueno, había un núcleo industrial, y luego había muchas mujeres que trabajaban en el servicio doméstico, porque estaba cerca de la colonia del Viso, donde siempre es una zona de gente pudiente, entonces había muchas personas, muchas mujeres, fundamentalmente mujeres, que trabajaban en el servicio doméstico como internas o externas en el barrio, ¿no? Entonces esa era la composición inicial de la escuela popular, ¿no? Mujeres del servicio doméstico del barrio, trabajadores del núcleo industrial, y muchos de las monitoras que empezaron a dar clases, pues eran gente joven del barrio, universitarias, y muchas provenían del Ateneo Libertario del barrio, ¿no? Aunque la escuela, por supuesto, va más allá de un planteamiento anarquista, pero bueno, la verdad es que muchísima gente veníamos del movimiento libertario del barrio, ¿no? Del Ateneo Libertario del barrio, ¿no? Y ese es el origen. Las escuelas populares teníamos mucho el referente, por ejemplo, de Paulo Freire en Brasil, alfabetizando en la selva, este tipo de... Entonces, nuestros orígenes están muy marcados claramente del lado asistencial, aunque no quisiéramos que lo fuera, tratábamos de que fuera lo menos asistencial posible, ¿no? Pero ligado a enseñar a leer y a escribir, y llegábamos hasta graduado escolar, ¿no? Pues si no sabe alguien en este país, en la dictadura, por decreto, se decidió que no había analfabetos, o sea, aquí en la dictadura no había educación de adultos, ¿no? De hecho es el PSOE a principios de los años 80 cuando empieza con lo del libro blanco de educación de adultos y esas cosas, ¿no? Entonces claramente las escuelas populares empiezan a cubrir un hueco que estaba ahí claramente, una necesidad social, y a partir de ella tratábamos de que no fuera un proyecto asistencial, sino un proyecto transformador, ¿no? Como diría Freire, aprendemos para reflexionar y reflexionamos para transformar la realidad, ¿no? Y esos fueron los inicios de las escuelas, ya digo, porque en Madrid en los años 70, a principios de los 80, llegamos a ver, había una coordinadora que llegamos a estar 40 y tantas escuelas populares, ahora debemos estar funcionando unas 6 o 7 que éramos en este naufragio. Bien, normalmente, el funcionamiento del que parten las escuelas populares es diverso, las hay que tienen alguna junta directiva, pero muchas, como en concreto la de la escuela, funciona autogestionariamente mediante una asamblea de todos los participantes, todas las personas que participan en el proyecto pedagógico, impartan clases, hagan lo que hagan dentro de la escuela, participan de una asamblea que se realiza mensualmente, que es la que es el órgano directivo de la escuela, ¿no? Y bueno, pues durante los años 70, 80, hasta principios de los 90 se fue fundamentalmente el proyecto de las escuelas populares, ¿no? A principios de los 90 empezamos a entrar en crisis con el modelo de escuela popular tradicional como escuela de alfabetización y de graduado escolar, debido a los cambios sociológicos y socioeconómicos del país. Pero fíjate, todavía un detalle, en el año 83, en nuestro barrio, que es un barrio que era popular, pero ha ido evolucionando hacia un barrio de clase media, media alta, en el año 83 todavía había un 20 y tantos por ciento de personas de lo que podríamos llamar analfabetos funcionales, de gente que formalmente sabe leer y escribir, ¿no? Pero no tienen comprensión y cosas por el estilo, ¿no? Que esos datos sorprenden, ¿no? Pero bueno, ya a principios de los 90 realmente la composición de la sociedad española y en particular en nuestro barrio empieza a cambiar muchísimo y la demanda de alfabetización y de graduado empieza a disminuir
al tiempo que empieza a aparecer la de castellano para emigrantes. Empieza a aparecer una demanda de castellano para emigrantes y rápidamente pues hicimos una reconversión ahí, nos fuimos pasando de unas cosas a las otras, y luego un proyecto que, si luego hay tiempo podemos hablar si queréis, que es lo que llamamos los grupos de aprendizaje colectivo. Decidimos que había que dar un salto más allá, aunque desde el principio nos planteábamos en la educación de graduado como un proceso dialógico, como decíais antes, entre la monitora y la alumna, pero claro, en cursos de alfabetización requiere un esfuerzo, ese tono de igualdad requiere un esfuerzo importante, ¿no? Y nos planteábamos avanzar hacia formas y estructuras en donde realmente el papel entre la monitora y la alumna se fuera realmente diluyendo, donde fuera un aprendizaje colectivo. Los grupos de aprendizaje colectivo pues se caracterizan porque la gente nos juntamos por centros de interés, no por niveles formativos reglados, sino por centros de interés, y en torno a esos centros de interés se avanza y se aprende colectivamente. Son un poco autodidactas, pero claro, se recurre a ayudas externas, es decir, pues si hace falta, alguien va y se hace un curso de formación en la universidad o donde haga falta, o se acude a charlas, o se invita a gente que venga a dar charlas, ¿no? Es decir, que no es no es autodidacta sin más, ¿no? Entonces, básicamente, sería un poco largo de explicar, pero básicamente esos son los dos rasgos. La gente se junta por centros de interés y desaparece la figura de la monitora y de la alumna, y se establecen realmente unos proyectos conjuntos y se va avanzando conjuntamente. Como podéis imaginar, el asunto no es tan bonito como decirlo, porque de repente yo estaba en un grupo de aprendizaje colectivo no se llamaba contrainformación, pero bueno, venía a ser un poco eso, ¿no? Lectura crítico de los medios, en donde pues había desde personas con un nivel universitario hasta pues algunas mujeres, alumnas que estaban haciendo graduado y se apuntaban, y por ejemplo había que empezar a explicarles qué es la editorial de un periódico, por ejemplo, ¿no? Entonces eso, el asunto tiene sus complicaciones, llevar adelante los grupos de aprendizaje colectivo, ¿no? Y entonces, bueno, pues a partir de los 90, pues básicamente eso es lo que empezamos, a mediados de los 90 empezamos a trabajar el castellano para emigrantes y los grupos de aprendizaje colectivo. Por cierto, por aquí tengo algunos compañeros de la PROSPE que si alguno quiere añadir algo, como somos muy participativos en la PROSPE, pues, Sí. En los 90, quiero decir. 90, sí. Muy bien. Bueno, y para ir ya en la época... ¡Uy, va! Que se ha suicidado esto. Actualmente, por ejemplo, los grupos de castellano para emigrantes están sufriendo una disminución importante, claro, pues está disminuyendo la emigración, ¿no? Y una nueva demanda que estamos organizando es la de los talleres de alfabetización, donde vienen sobre todo personas mayores del barrio. Se les trata de dar herramientas básicas para defenderse informáticamente de esta sociedad y, dentro de lo posible, con una visión crítica de las herramientas que están utilizando, ¿no? Bueno, pues más o menos ese es nuestro proyecto. Bien, en una charla más larga podríamos... El asunto, a lo largo de los años han surgido muchas... un proyecto con muchas dificultades, contradicciones, que os voy a apuntar alguna para que me parezca que todo es muy bonito y nos quedemos pensando. Por ejemplo, uno de nuestros grandes dramas en los años 80 fue si debíamos de dar, si una escuela de carácter libertario, de pedagogía liberadora, debía dar títulos oficiales o no, por ejemplo. Son los que estudian, pues imaginaos, como 2 o 3 años debatir eso, hasta que una alumna dijo que, bueno, no fue así exactamente el final, pero es un final poético a la historia. Una alumna dijo que estaba muy bien todo lo que debatíamos, pero que quemáramos primero nuestros títulos, ¿no? Porque todos los que tal teníamos títulos y esas cosas, ¿no? Bueno, ese fue un argumento. Bueno, aparte de ese argumento definitivo, hubo otros. Por ejemplo, nosotros preparábamos a las alumnas y se daba todo muy alternativo, una pedagogía muy transformadora, muy liberadora, pero llegaba junio y tenían que ir a un examen libre a sacarse el graduado escolar. Entonces, el último mes o 2 meses se acababa cualquier posibilidad había que aprenderse la lista de los Reyes Godos, ¿no? Entonces, curiosamente, descubrimos, porque en eso nunca hemos sido nada dogmáticos, ¿no?
tratamos de pactar, sin perder los referentes, pero pactar con la realidad. Descubrimos que justamente el poder dar los títulos nosotros, esa era la mejor forma que teníamos para desarrollar nuestro proyecto de liderazgo. Porque nosotros dábamos el currículum que queríamos. Sí, teníamos un inspector, pero bueno, al inspector le toreábamos, ¿no? Le mentíamos, porque mentir al poder no es pecado. Y entonces le mentíamos. Y bueno, pues realmente hacíamos lo que queríamos en las clases. O sea, curiosamente el poder de nuestros títulos oficiales, bueno, a la gente que teníamos título y éramos muy puros y muy libertarios y tal, nos generaba nos chirreaba un poco eso de hacer eso, pero curiosamente fue la herramienta realmente liberadora para que nuestras alumnas pudieran aprender. Bueno, y la última, pues ya es que son subvenciones, por ejemplo. Subvenciones sí, subvenciones no. Bueno, también nosotros en un determinado, ahora no tenemos subvenciones porque no hay nada, pero ha habido momentos que sí hemos tenido subvenciones con una limitación fundamental, y es que esa subvención nos emplea para tener liberados. O sea, creemos que en nuestro proyecto los liberados desfigurarían el proyecto que tenemos, entonces hemos optado a subvenciones a veces, pero siempre con el límite de que no sirvan para tener liberados. Y bueno, muchísimas cosas más, pero con eso, para terminar, un minuto de publicidad. Si a alguno le interesa más el tema, acabamos de sacar hace un mes un libro titulado La Prospe Escuela Viva, 40 años construyendo cultura popular. Alguna de la gente que esté por aquí lo tiene. Y me vais a permitir que lea un trocito del prólogo, eso que decía Freire, que sobre todo aprender es aprender a leer el mundo, ¿no? Y que yo creo que refleja bien lo que somos, lo que queremos, lo que soñamos, ¿no? Desde un lugar como la escuela popular. Pero sobre todo la Prospe es una escuela para aprender a leer en el sentido más amplio de la palabra, al modo que proponía Paulo Freire. Aprender a leer es aprender a leer el mundo, y leer el mundo es comprender lo que provocan las palabras, lo que pasa antes de las palabras, lo que está detrás de ellas. Aprendemos a leer para entender la realidad, para cambiar el mundo y nuestras vidas. La revolución no es un acto puntual que se dará en un tiempo futuro. Es un proceso continuo que se empieza a construir día a día desde hoy mismo y continuará más allá de ese acto puntual en un permanente proceso dialéctico de reflexión y acción. Desde luego no habrá un cambio profundo y definitivo sin una revuelta social que modifique radicalmente las estructuras sociales y las relaciones de poder. Pero todos los días podemos empezar a construir a nuestra escala un mundo diferente que anticipe y anuncie una sociedad globalmente mejor y que nos prepare a la mayoría para esa revuelta social. Aprender es también aprender a cuestionar y reflexionar sobre nuestras formas de consumir, nuestros hábitos de vida, nuestro ocio, nuestros deseos, nuestras relaciones sociales y afectivas. Actuamos localmente para poder pensar globalmente. La revuelta social es posible. Trata de soñarla. Bueno, muchísimas gracias por vuestras intervenciones. Creo que nos vamos a ir todos de aquí hoy un poquito más ricos, de la mejor manera que se puede entender la palabra riqueza. Y me gustaría, sin ánimo de monopolizar el debate, que ahora trasladaremos al público, me gustaría plantear dos cuestiones que surgen un poco a raíz de vuestras intervenciones y que creo que de cara a una educación, a esa educación que todos tenemos en mente y que todos soñamos, pues que es interesante plantearse, o que por lo menos, bueno, que creo que a mí me interesan plantear, o sea, me interesa el tema. Por un lado, vemos que la educación formal y la educación no formal a veces se solapan, a veces convergen. ¿Cómo podemos buscar la confluencia de la educación formal, la no formal e incluso la informal en beneficio de la experiencia educativa vital de las personas a lo largo, pues, de toda la vida? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, que a mí me da muchos quebraderos de cabeza, es cómo podemos liberar a la educación pública
que depende económicamente del Estado, de la influencia negativa del Estado, que viene pues un poco en relación con lo que comentabas antes de lo político y lo económico. Dentro del sistema capitalista creo que lo educativo tiene una dependencia absoluta de esas dos patas, económica y política, y que tenemos que pensar la manera, cómo podemos pensar la manera de desvincular a la educación pública de la influencia negativa del Estado. Podéis contestar si os animáis. Me alegra que hagas preguntas fáciles. Sí, yo creo que si hacemos una ronda nos comemos el tiempo. Entonces, voy a usar 1 minuto respecto a la primera. Yo creo que hay que priorizar la finalidad de la educación por encima de todo. Y eso supone, en 2 palabras, que la educación formal sea más informal y que la informal sea más formal. Lo que decía antes Moncho respecto a dar títulos o no dar títulos, se demostró claramente que era un paso importante y positivo, y a veces nosotros en la educación más formal, más encorsetada, etcétera, hay que salir de ella, hay que romper moldes, y para ello también hay que cambiar las leyes que permitan mucho más juego al profesorado y al alumnado. Sí, yo por centrarme también en alguna de las cosas, a ver, yo si tuviéramos otro modelo de Estado no me plantearía liberar la educación del modelo de Estado, ¿no? Yo creo que ahí es muy interesante, por ejemplo, recoger lo que propone Boaventura Sousa Santos, que es bastante interesante cuando habla de la necesidad de reinventar el Estado como nuevo movimiento social. Ahí es que hay que darle vuelta, lo que hay que rescatar casi es la política que está subyugada y secuestrada por la economía. Eso me parece clave, lo cual no quiere decir que a mí no me parezca que hay también, o sea, quiero decir que la propia ciudadanía tiene que estar absolutamente articulada, exigir y organizarse y ser capaz de poner también iniciativas encima de la mesa al margen de lo estrictamente estatal. Es decir, que no veo como contrapuesto el que puedan existir iniciativas de corte autoorganizado con iniciativas que tienen que ver, es decir, con el planteamiento de otro modelo de Estado, ¿no? En este hay que defenderse de él. Es decir, cuando el gobierno de Extremadura mete en el BOE un acuerdo con el BBVA para abrir los colegios públicos y sostenidos con fondos públicos para que el BBVA vaya a dar educación financiera a los niños y las niñas, pues nos tenemos que articular para ver cómo nos defendemos de eso, ¿no? Bueno, yo creo que yo no dejaría la educación en manos de este Estado ni en ningún otro Estado. Creo que porque la educación no puede ser puesta desde arriba, ¿no? Sería cada grupo local, incluso dentro de un Estado como el Estado español, hay una diversidad que debería ser un intento vano e inútil tratar de dar un mismo modelo educativo para todos, ¿no? Creo que solamente tendría sentido la autogestión desde abajo de cada comunidad, de cada ciudad, de cada pueblo, donde fijasen sus necesidades dentro de unos marcos globales, claro, y eso, ¿no? Así que, bueno, mientras tanto haremos lo que podamos, ¿no? Yo quiero ligar un poco las dos preguntas, porque claro, desde un ámbito como el que nosotros nos movemos, que es un ámbito de escuela concertada, pues a veces parece que entramos muy en confrontación con la educación pública, depende de dónde vayamos, en según qué foros, pues a veces la manera en que la presencia que nosotros tenemos o la manera en que se habla de la educación concertada parece que es una cosa que va en contra de esa idea de educación pública, de titularidad pública. Pero yo antes quería referirme a lo formal y lo informal y precisamente ligarlo con esto. Lo primero que quería decir es que la educación formal no es tan formal como parece, es decir, porque la sensación que da, por mucho que esos currículos nos constriñan, por mucho que esos horarios de los que antes se hablaban sean como son, y sin llegar a lo mejor al tópico de que cada maestrillo tiene su librillo, yo sí creo que en la educación, que en los sistemas educativos, incluso formales, las posibilidades que tenemos los profesores y profesoras de cambiar las cosas y de hacer las cosas de otra manera, no diré que sean infinitas, pero desde luego son muy grandes. Con un compromiso por parte de la gente que está, yo creo que es muy fácil ser un poco menos formal de lo que...
si nos atenemos a lo formal, lo establecido, los currículos oficiales, las maneras, la forma de evaluar, la forma de titular, las absolutas aberraciones que se legislan ahora en relación con el alumnado con necesidades educativas especiales o con personas que tienen algunas dificultades, y que si de verdad no somos beligerantes desde dentro para darle un carácter mucho menos formal a esas cosas, como nos atuviéramos a lo estrictamente formal, desde luego estaríamos haciendo un mal negocio con todos los chicos. Y yo quería decir, por eso quería unir las dos preguntas, que yo creo, no sé, Agustín me puede corregir si me equivoco, pero desde ámbitos como en los que nosotros nos movemos, yo creo que resulta más fácil. Es decir, ese ámbito en el que nosotros, yo creo que en la educación pública probablemente también, pero una institución como la nuestra, una institución como la Fundación, es muy habitual la colaboración con instituciones del entorno menos formal. Es decir, abrir la puerta a experiencias educativas o a agentes o a personas o a colectivos que forman un poco parte de esa educación no formal, para nosotros desde luego resulta sencillo, puesto que somos una institución que, aunque está sometida, como todos los centros sostenidos con fondos públicos, a ciertas regulaciones, pero también yo creo que tiene un nivel de autonomía, que yo no lo sé, pero me da que puede ser un nivel de autonomía mucho mayor que el que pueden gozar algunas instituciones públicas, quizá. Sobre todo porque nosotros podemos definir muchas de nuestras políticas, y las podemos definir no solo porque un grupo de profesores quiera definirlas, sino porque la propia institución tiene bastante libertad para definir políticas en muchos ámbitos y en muchos sentidos. Bueno, vamos a abrir el debate, si queréis, al público. Manos por ahí, bueno, fenomenal. Lo compartimos. Hola, en primer lugar quiero pediros que cambiéis términos. Empezamos mal si en un sitio como este, donde estamos compartiendo una educación informal muy formal, os oímos hablar de educación formal y no de educación reglada o institucional. Únicamente. Bueno, estoy segura que es una cuestión de timidez y que si os damos unos minutos os vais a animar a participar. Sí, dos preguntas, una para Agustín y otra para Yayo Herrero. De Agustín me gustaría saber si puede contar un poco lo que hizo esa clase dinámica de la memoria histórica, que parece ser que intervino en la comunidad y se hizo un documental. Y para Yayo Herrero algo que es muy práctico y tiene que ver con la camiseta que está aquí. Los recortes matan, referente al tema de la hepatitis. Bueno, yo he hablado con ellos, me han dicho que el único que los invitó fue Podemos, y mi pregunta es, independientemente de Podemos sí o Podemos no, ellos como plataforma no tienen el poder de poder ir a Bruselas. ¿De qué manera esto se puede articular sin que haya ningún partido político que les invitara si ellos fueran directamente? Estas son las preguntas. Es preferible que haya más intervenciones, pero bueno, mientras tanto, mientras os animáis. A ver, nosotros tuvimos, no solo nosotros, sino varios institutos de Fuenlabrada, especialmente la iniciativa la cogió el instituto que se llama Sefarad, que luego se unificó con el Utopía y ahora se llama Jimena Menéndez Pidal. Bueno, la iniciativa la tenían ellos, venían trabajando desde hacía tiempo temas de memoria histórica en el centro y organizaron unas jornadas. Yo estaba entonces en el Allende, Salvador Allende, en Fuenlabrada, y participamos con una experiencia que tuvimos en el centro de conmemorar un aniversario del asesinato de los abogados de Atocha. Hicimos un trabajo, especialmente en cuarto de la ESO, recorrimos Madrid, se hicieron investigaciones y tuvimos un encuentro con Alejandro Ruiz Huertas. Y a partir de ahí se elaboró un audiovisual de 52 minutos que ya hace unos cuantos años que lo hicimos, y yo lo sigo poniendo todos los años cuando trabajamos a final de curso los temas de la transición. Lo pongo y además
tiene impacto, está bien hecho, le gusta mucho a los chicos de otros institutos porque se van representados, porque valoran el trabajo y porque tiene mucha fuerza, especialmente la intervención de Alejandro Ruiz Huertas. Nosotros presentamos aquello, ellos tenían otros trabajos y chocamos con la filosofía de la formación del profesorado que tiene y que tenía en aquellos momentos la Comunidad Autónoma de Madrid. A la sazón era el tal Gisbert, el que lo llevaba, nos prohibieron la celebración del seminario. Pues, a ver, estábamos hablando de en 2004, 2005, hace 9 años de ese orden. Prohibieron el seminario y lo tuvimos que hacer acogiéndonos pues, a un centro cultural que proporcionó el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Es un ayuntamiento que siempre ha tenido mucha sensibilidad con el tema educativo. De hecho, aquel ayuntamiento, por ejemplo, potenciaba y daba recursos para que funcionásemos en red casi 10 institutos de Fuenlabrada, un proyecto que llamamos Turcana, que trabajábamos en favor de la convivencia, de buenas prácticas en diferentes centros, donde estaban los centros directamente, era muy de base, articulado por abajo. El ayuntamiento nos echaba una mano a través de sus técnicos de educación y de recursos, y la inspección educativa, en este caso muy maja, porque era la persona de Pedro Uruñuela, que igual muchos conocéis, y soy de la enseñanza, también participaba en el proyecto. Y nos proporcionó una sala, un centro cultural, lo representamos allí, con mucho éxito. En las jornadas vino Ángel Viñas, entre otros ponentes, y tuvo repercusión en el país porque denunciamos el tema, y si uno se mete en el país seguro que le aparece en el archivo histórico. Yo la verdad que no tengo ni idea de dónde se puede mover a nivel europeo sin ir de la mano de ningún partido el tema de las... Yo te puedo contar un poco la experiencia que nosotros tenemos en los temas que trabajamos, que son los que tienen que ver más con la denuncia de atropellos urbanísticos, de contaminación y tal. Entonces, nosotros lo que hemos hecho muchas veces es o ir a lo mejor de la mano de alguno de los grupos parlamentarios que puedan existir en el Parlamento Europeo, ya sea los grupos pues verdes o de la izquierda plural o Podemos si están allí o lo que fuera, que siempre nos han acogido bien cuando hemos tenido que hacer alguna denuncia. Y luego hay una fórmula que no sé si es para todos los ámbitos, pero desde luego para los delitos, digamos, ecológicos sí que existen, que es el protocolo de quejas. Hay una cosa en la Unión Europea que se llaman quejas, que suena muy horrible porque parece que es que vas y te quejas, pero es así. Pero tiene un reconocimiento formal, tú puedes articular una queja y esa queja luego es trabajada por alguna comisión y es asumida por el Parlamento Europeo. Y fruto de quejas de esas, por ejemplo, vino el que viniera una comisión europea a analizar todo el atropello de la calle 30 y la declararan finalmente, consiguiéramos ganar el juicio y la declararan ilegal. Fruto de ese tema de quejas ha venido también todos los requerimientos de Bruselas a las superaciones constantes de los niveles de contaminación de la ciudad de Madrid y otros puntos. Entonces, no sé si existe para todos los tipos de delitos y todos los ámbitos, pero sé que el protocolo de quejas existe y pudiera ser una cosa que se pudiera utilizar. Asesoramiento, hasta qué punto los ciudadanos podemos hacer cosas personales. Entonces, claro, si esta información no sale a la luz, está claro que uno desobedece, pero es que hay muchas pequeñas cláusulas guardadas en cajones de las cuales no tenemos ni idea, en todos los aspectos. Buenas tardes. Muchas gracias, en primer lugar, ya la primera vez que vengo y estoy encantado de haber escuchado vuestras experiencias. Surgen muchísimas preguntas, porque claro, desde los valores, de educar en valores, desde el hombre lucha contra sí mismo y la educación adulta, la fundación, la verdad es que... Pero a mí me gustaría ser capaz de resumir un poco. La pregunta que voy a hacer es obvia, pero la tengo que hacer. Es decir, ¿cómo es posible? Primero que quiero una pregunta, es decir, desde que se establece la democracia en nuestro país y lógicamente se establece la libertad para desarrollar la educación como otros factores evolutivos, hasta hoy, ¿cuál es vuestra visión de esa evolución? Si es que la hay, porque escuchándoos me da la impresión, y esto es lo obvio, de que parece que no ha habido evolución. Y creo que educar en valores o educar para que el hombre no sea el peor enemigo de sí mismo, o para que no haya analfabetos entre los adultos, o para que
efectivamente haya una fundación que respalde a los más débiles, esto es obvio. Y os hago una pregunta obvia. ¿Por qué queréis, por qué pensáis, y primero, por qué los medios no son portadores, ningún medio? Porque yo es la primera vez que vengo aquí, y lógicamente de todas estas cosas se habla, pero no con la fuerza que vosotros estáis hablando. ¿Por qué los medios de cualquier tipo, que son tan importantes en la sociedad, no son transmisores de todo esto? ¿Dónde está el impedimento? Y segundo, ¿dónde creéis vosotros? Porque me ha llamado mucho la respuesta que has dado de no dejaría la educación en manos de ningún Estado. Y efectivamente, la primera, adelante, ¿no? Pero dice uno, entonces, ¿dónde está el impedimento para que en estos años, y hablo de la democracia simplemente porque entiendo que no debe haber ninguna cortapisa, no debería haberla para que el desarrollo y la evolución fuera la mejor posible? Entonces, después de esa pregunta de la evolución, si es que la ha habido, ¿por qué los medios no son transmisores de todas estas cosas que decís vosotros y que sería una forma de educar a la sociedad directamente, a los jóvenes? Porque la pregunta que podría hacerte es ¿hasta qué punto hoy los jóvenes están proclives a sumergirse en esos valores? Digo jóvenes desde pequeñitos, en todos esos valores que decías tú, de todo aquello de consumismo. Perdonadme que me extienda, pero no soy capaz de sintetizar la pregunta de otra manera, ¿no? Y es obvio, ¿por qué creéis que ocurre esto? Pero sin ir más allá, decir, pero si vosotros seguís pensando que a pesar de todo, la democracia y tal, sigue habiendo impedimentos, y esa es una pregunta de niño, de ingenuo, ¿seguís pensando que efectivamente hay alguien inherente que impide que el hombre evolucione? Yo te empiezo a matizar un poco parte de la respuesta y al mismo tiempo pregunto también algunas cuestiones a la mesa. La sesión de los medios es el 26 de marzo, me parece. No, me refiero que es otro tema que se va a tocar específicamente y ya lo hemos tratado tanto el año pasado como en otras ocasiones. Aquí en la Universidad del Barrio somos plenamente conscientes de que es un tema fundamental y en ese sentido yo quería apuntar algunas cuestiones que tienen que ver también con educación y medios y de hecho yo creo que ese es uno de los temas digamos que para mí dan una muestra de digamos de las texturas difíciles que tiene la cultura profesional de los educadores en España, ¿no? Es decir, que yo creo que desde ese punto de vista a mí me llama mucho la atención digamos que sin duda dentro de una larga trayectoria de una historia de la educación en España que, bueno, claramente en el momento de la República tuvo su momento de gloria y de hecho la parte de la República, esa cultura floreció en otras latitudes con el exilio republicano que fue fundamental en configurar pues sistemas educativos emergentes, por ejemplo, en buena parte de América Latina y como gente, vamos, ahora se está haciendo una tesis como buena parte de digamos de una mujer republicana que tuvo contacto con Freire y que era parte de las digamos de las conexiones de estos viajes de ida y vuelta que ha habido en el cruzando el Atlántico, ¿no? En ese sentido, de golpe, a mí hay una parte que me llama mucho la atención de bueno, claramente pues las condicionantes duros que se hizo la transición a la democracia, en las que bueno, no se terminó de poner la cuestión de la educación como una cuestión estratégica de largo plazo, ¿no? Es decir, de ser conscientes de que veníamos de una larga dictadura que había utilizado la deseducación o la educación autoritaria de manera estratégica, ¿no? Para configurar un tipo de ciudadanía que, bueno, que es la que, digamos, la salida del franquismo da un perfil en el que a mí, digamos, conociendo como parte del contexto donde he trabajado en el campo de los movimientos sociales, los procesos de participación y que siempre el papel que han tenido los educadores
en Brasil, en Ecuador, en Uruguay, Argentina, los países que conozco, de golpe me llama la atención, digamos, la presencia tan potente que en el propio movimiento social tienen los educadores, que aquí, por supuesto, también hay una presencia importante, pero que la agenda un poco de la cuestión en términos de la memoria y los medios de comunicación en estos contextos ha sido una reivindicación desde hace muchísimos años. Digamos, educación para los medios, que es una cosa que viene reclamándose desde la UNESCO con el informe McBride a finales de los años 70 y que en buena medida, bueno, pues buena parte de todos los países escandinavos, algunos países sajones e incluso latinoamericanos tienen, digamos, una educación crítica para medios, ¿no? Y que incluso dentro de las facultades de Ciencias Sociales y de Pedagogía hay una línea que se llama Educomunicación y que en ese sentido tiene una presencia importante en educación televisiva y una serie de cuestiones que aquí yo creo que, digamos, no sé qué ha pasado, qué pensamos que ha podido pasar en el sistema educativo o qué lastres o qué inercias culturales tiene como para que estos intercambios han sido, yo creo que, digamos, menores y al punto, digamos, de que es muy llamativo de que hay muy poco, que incluso desde el punto de vista de la movilidad social, ¿no? Desde el punto de vista de lo que yo puedo permitirme crecer, el espacio de la educación está no tiene una gran valoración social, ¿no? Es decir, más bien al contrario, es decir, que lo que nos sucede, y eso lo vemos en la universidad, es que cuando entramos en crisis viene más gente a estudiar. De hecho, porque ya se considera que, digamos, que hay que viene, yo creo que de una cultura del trabajar y de entrar al mercado que ya viene del formateo previo de los, bueno, pues un poco lo que formatea un poco de la educación para el mercado que ya venía organizada desde la educación heredada, digamos, ¿no? Que no ha dado un salto en creatividad un poco lo suficientemente institucionalizado como para que pueda ser una propuesta más o menos digamos, masiva, ¿no? Es decir, más allá de que obviamente hay experiencias vinculadas a compañeros que habéis mantenido una dinámica de compromiso y digamos, de implicación en determinadas dinámicas locales, pero a mí, digamos, me sigue llamando mucho la atención, digamos, que no haya una corriente, digamos, por ejemplo, con el tema de memoria histórica, que digamos que ha tenido una actualidad en los últimos 10 años importante como para decir, oye, es que la gente todavía no sé, digamos, que tenemos datos que las estudiantes de secundaria de Francia saben más sobre la guerra civil y la dictadura franquista que nuestros propios alumnos, ¿no? Y lamentablemente es una cosa que te das cuenta que, bueno, que hay una parte ahí que tiene que ver algo con una dinámica institucional que no ha terminado de permitir una reflexión crítica más potente, ¿no? Me gustaría decir ¿Puedo? Bueno, vamos a ver, hay muchas maneras de abordar tanto la pregunta que tú hacías y yo no quiero entrar en todas porque hay una perspectiva que tendría que ser mucho más sociológica, es decir, que esa involución probablemente no se ha producido solo en el mundo educativo, ¿no? Sino que socialmente hay una presión muy fuerte para que se produzca alguna involución en algunos valores, en algunas ideas. Pero en lo que tiene que ver con lo estrictamente educativo, yo solo quería ofreceros un punto de vista muy parcial, pero del cual, bueno, creo que puede explicar algunas cosas. A mí me parece que a lo largo de los años 70 y los años 80, y además los años 70, una ley de educación que se hizo en pleno franquismo, parece que se abrió un poco, y que tiene que ver también con toda esa transformación del país, y como tú te referías antes a ese momento de la transición, yo creo que hubo una efervescencia, y no solo en España con la transición, sino también en Italia, también en Europa, también en América, pero hubo una efervescencia de movimientos, y hablo de este país, y de personas que querían cambiar las cosas, y de personas que estaban intentando hacer una cosa distinta, y que veían la educación de una manera distinta, y aquí efectivamente se leía Freire, y desde el punto de vista metodológico, pues Freinet, de Crowley, se hablaba de todo eso. A mí me parece que en el año 90, y a esto se puede discrepar, pero hubo una ley educativa que fue la LOCSE, que a mí me parece que, por lo que hemos visto luego,
yo reconozco que soy un poco loxiano, no lo puedo evitar, pero por lo que hemos visto luego, me parece que fue una ley educativa que sentó unas bases de una educación que realmente tenía un componente más progresista, una manera mucho más progresista de entender la educación. Se podrían poner muchísimos ejemplos. Yo he trabajado muchos años en el ámbito de la educación especial y claro, en aquellos años, en torno a los 90, incluso desde el punto de vista más reglado, como decías tú, se hicieron cosas que ya no se han vuelto a repetir. Hay algunas normativas con las que nos estamos moviendo, sobre todo en algunos ámbitos, que son de esos años, que no se han renovado desde el año 92. Yo creo que eso tuvo dos efectos. Por una parte hizo que algunas experiencias pedagógicas y algunas personas que intentaban hacer cosas distintas, bueno, encontraran al final un marco en el que se podían hacer algunas cosas. Y por eso creo que en la década de los 90, aunque luego se hacen muchos chistes con los niños que han aprendido en la LOCSE, muchos de nuestros chavales de nuestra fundación y también de los institutos han aprendido con la LOCSE y desde luego han aprendido cosas muy interesantes y han aprendido muy bien y han aprendido mucho. Por una parte se hizo eso, pero por otra parte yo creo que eso produjo una cierta desmovilización. Y creo que a partir de esa involución que luego se ha ido produciendo con aquel intento de la LOCE que afortunadamente fue cancelado nada más nacer, y después con la LOE, que fue una ley que hacía muchas cesiones desde mi punto de vista a la derecha y otra manera de entender la educación, y finalmente con esta infumable ley que tiene mucho que ver con el partido que nos domina, yo creo que al final muchas de las personas se han quedado como sin referentes, se han quedado como más que, así como en los años 70, 80 eran impulsores, al final los impulsores nos hemos quedado casi como resistentes. Y creo que es muy distinto un momento de efervescencia, de impulso, que cuando se produce, yo creo que ese parón, y esa es la parte buena y la mala desde mi punto de vista de la LOCSE, ese parón porque se integra en la educación más reglada, más formal, algunas cosas que veníamos reivindicando. A partir de ahí, cuando se produce ese momento de involución, hay una capacidad, o por lo menos ha habido durante estos años, menor capacidad de nuevo de crear. Yo creo que ahora estamos viviendo un momento, nadie ha hablado hoy de Grecia, pero yo creo que hay que felicitarse por lo que ha pasado en Grecia y que esperemos que pase, no sé si igual, pero yo creo que estamos viviendo un momento, la sensación que yo tengo es que se están generando algunos espacios donde otra vez empezamos a pensar en posibilidades en el futuro, pero yo creo que al menos en el ámbito educativo, y no me meto en los otros ámbitos que yo creo que también hemos vivido unos cuantos años oscuros, algunos años de involución, de desprotección, de decir, pero con lo que habíamos conseguido, ¿dónde estamos ahora? Y además ha sido, antes hablaba Agustín de ello, a veces muy poco a poco, muy cosas que se han ido, que nos han ido quitando, arrebatando, y no hablo solo de recortes económicos, pequeños recortes ideológicos que nos han ido quitando y que a veces yo creo que no ha habido una capacidad de reacción y sobre todo una ilusión que quizá en este momento esté cambiando un poco también. Cuatro cositas mínimas sobre este tema. Pero primero, la escuela educa o debe educar, pero la sociedad deseduca continuamente. Es una especie de destejer el jersey o el velo de Penélope, lo que hace continuamente la sociedad entendida como sistema capitalista. El otro día vi esta película Camino a la escuela, hay alguna crítica así, en el sentido de que no tiene en cuenta el contexto y solo se centra en el itinerario. Camino a la escuela. En el itinerario de los niños que van a una escuela en 4 espacios geográficos muy concretos. Uno es en Marruecos, el Atlas, 3 niñas. Otro es Kenia, 2 hermanos que tienen que ir esquivando los elefantes para ir a todo esto son kilómetros y horas las que echan andando. El tercero son 3 hermanos, uno de ellos con una parálisis, se llevan con un carrito en el Golfo de Bengala, y el cuarto es en la Patagonia, 2 hermanos que van a caballo. Es una delicia, muy bonita la fotografía, el planteamiento, el valor de la escuela, la alegría, la ingenuidad de los niños, cómo valoran el ascensor social, la promoción, el cambiar el mundo desde la educación. Y claro, nada tiene que ver con los alumnos nuestros, con nuestros hijos, nada tiene que ver, que están influenciados por miles de mensajes consumistas, etc. ¿Tiene que ir una vida mucho más sencilla, como decía Yayo? Por supuesto que sí. Hay que tomar conciencia de que estamos al borde del abismo desde el punto de vista medioambiental, por supuesto que sí. Hay que valorar, y eso es un tema educativo, otras prioridades como puede ser la amistad, la alegría, el compartir, la cultura, etcétera, por supuesto que sí.
porque eso nos permite tener una vida más sencilla, más grata, más sostenible y en definitiva mucho más feliz. Pero yo entiendo que sí que tiene que ser la sociedad y el Estado quien se responsabilice de la educación. No se puede dejar solo a la buena intención de determinados individuos, elementos, cooperativas, madres y padres de familia que se quedan con su hijo en casa y no lo socializan. Y además creo que tienen que hacerlo para socializar el conocimiento, para socializar el saber. Me parece que es absolutamente fundamental, porque si no el saber estará siempre en manos de una minoría, de una élite, de unos privilegiados. Esa ha sido siempre la vieja pelea con la educación. Si se socializa o se queda en manos de unos pocos. Y luego, claro, ¿qué educación? Una educación que empiece valorando que fundamentalmente hay que educar a personas. Y acabo con un tema que decía Víctor. Ha avanzado mucho la educación en este país. Ha avanzado mucho la educación en este país, pero sigue teniendo sus rémoras y sus historias. Y un asunto a considerar en la nueva etapa que se abre, donde es verdad que muchos melones los vamos a empezar a discutir casi desde cero, es tener mucho cuidado con el fuego amigo, Estos impulsos de mayor socialización de la educación que se dieron en los años 80 y 90, y especialmente a partir de los 90, tuvieron un problema, y es que se desmantelaron movimientos sociales, y en concreto movimientos de renovación pedagógica. Fueron absorbidos por el propio sistema y podían ser de los nuestros, aparentemente, fuego amigo. Por eso estoy completamente de acuerdo con ella cuando hablaba de contrapoderes que vigilen, gestionen, hagan seguimiento y realmente tengan un papel, una posición de autonomía, y desde ahí sean un tábano, sean un elemento que proponga alternativas, que ofrezca, en fin, vías de trabajo y de solución, pero que cualquier poder es sospechoso por definición de posible mala conducta. Entonces, nunca se pueden desmantelar los movimientos sociales, nunca se puede dejar al margen la capacidad de empoderamiento que tengan los ciudadanos, los hombres y las mujeres, las personas en definitiva. Nos quedan unos 5 minutos porque los compas del Teatro del Barrio tienen programada una actividad para las 9, así que bueno, los turnos de palabra que nos dé tiempo a atender. Hola, buenas tardes. Primero felicitar al Teatro del Barrio por recuperar un teatro y por darle este tipo de encuentros. Y bueno, un poco la línea que estabas terminando tu intervención, Agustín, a lo mejor os lanzo una pregunta que no hay respuesta por ahora. Es cómo hacemos, cómo formamos estos movimientos sociales, populares, de renovación pedagógica. Bueno, yo soy un compañero de Pepe, otro compañero de la Escuela Popular, es decir, cómo, por ejemplo, desde las escuelas populares pueden servir para ser esos espacios de experimentación, de herramientas pedagógicas para escuelas más regladas, o las escuelas regladas que estáis trabajando, yo creo un poco de lo que comentaba Yayo, trabajando para la vida, ¿no? Con una urgencia, bueno, como nos has puesto, ¿no? La carne de gallina, yo creo. ¿Cómo podemos trabajar, ¿no? Una educación para la vida, ¿no? Para la transformación social, colectivamente, trabajar conjuntamente, ¿no? Pues este es un primer momento, ¿no? Pero para estructurar estos caminos, ¿no? Digo, a lo mejor no hay ahora respuestas, pero bueno, lanzo esta pregunta. Voy a ser capaz de ordenarlo un poco, pero me voy a basar en mi experiencia. Yo no sé con qué ley estudié y demás, y llegué hasta tercero de BUP, y tengo que reconocer que llegué siendo un ignorante absoluto de todo. O sea, yo terminé tercero de BUP sin saber redactar una carta, teniendo faltas de ortografía, sin tener gusto por la lectura en absoluto. O sea, sin embargo, me ha ido bien. O sea, yo creo que es un poco, con el tiempo me estoy dando cuenta de en qué desierto he vivido, ¿no? O sea, el problema que yo veo es que realmente la sociedad no tiene voluntad de aprender, o viéndolo desde mi punto de vista, no encuentra, digo en general, no encuentra, o la sociedad no premia esa necesidad o esa
voluntad de conocer y de saber más. Simplemente se trata de conseguir esos títulos que discutíais antes, pues para garantizar un trabajo o para simplemente el hecho de acumular, ¿no? Pues como acumulamos otras cosas, acumulamos títulos. Yo creo que la cosa cambiará cuando realmente esos niños que van a caballo, que comentabas antes, tienen esa necesidad y tienen esa voluntad, quizás por los maestros que tienen, que les han sabido estimular. Pero yo aquí, por lo poco que veo, mis sobrinos, chavales que conozco y demás, no existe esa necesidad y me veo completamente reflejado en ellos. Yo no hacía nada, o sea, yo he pasado, no he hecho absolutamente nada, no he sabido nada, o sea, más allá de socializarme, ¿no? De saber, de hacer pellas y de estar en el colegio y demás. Y he ido a un colegio religioso y he ido a un instituto público. Entonces, yo me preguntaba ya con 46 años que tengo, ¿cómo es posible ese nivel de ignorancia y haber pasado? Porque he pasado, o sea, no es que dejé los estudios ni nada de eso, sino he pasado. Y incluso he tenido una empresa, cosas que... Pero claro, entonces todos me decían, mira, el tonto de la familia que no ha estudiado, casi era como, fijaros, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces yo lo que veo es que no existe el amor de aprender digamos la necesidad de aprender por la construcción por lo necesario que es para construirte como persona. Entonces yo creo que todo lo que habláis de temas técnicos y demás está bien, pero mientras que la sociedad no transmita esa necesidad, mientras que nos veamos, yo me comparo con lo que veo en la tele y me veo un tío normal, o sea, veo a Rajoy y digo, joder, si este es el presidente, yo estoy de puta madre, porque... Entonces, en cuanto he empezado a venir a estas historias y he empezado a conocer a otra gente y he empezado a hablar de otras cosas, me he dado cuenta de mi ignorancia y eso me ha espoleado pues para leer, para querer conocer y saber más cosas y demás. Pero en realidad, si te mantienes aislado de todo esto, que quizás todos participáis mucho y podéis llegar a pensar que es un poco el reflejo de la sociedad, te vale de sobra con ser un ignorante. O sea, por lo que ves, por los contertulios, por las lecturas, por los periódicos, o sea, realmente te ves integrado en eso y lo demás te parece como fuera de lugar, ¿no? Y bueno, simplemente... Oye, a mí sí me gustaría... yo creo que tu intervención me recordaba... Freire decía que nadie ignora todo, nadie lo sabe todo, ¿no? Que la absolutización de la ignorancia era un instrumento del que se basaba el poder, ¿no? Está claro que hay muchos saberes y muchas formas de defenderse en una sociedad y en diversas sociedades, ¿no? Y tú es que lo has explicado muy bien, ¿no? La educación tiene, tanto la formal o reglada como como todas, tienen que ver bastante con domesticarnos hacia lo que es esta sociedad, ¿no? Y hay otras, y tú creo que lo has dicho con mucha ironía, que hay muchas formas. Nosotros teníamos alumnas que no sabían leer y escribir con 80 años y habían vivido, o sea, de alguna forma habían llegado, o sea, que hasta leer y escribir, o sea, no es que vaya a defender que no haya que saber leer y escribir, pero te quiero decir que yo he tenido alumnas con 70 años que habían vivido, que bien no quiere decir con dinero, habían vivido con dignidad, ¿eh? O sea que quería comentar, una operación muy interesante tu intervención. Pero es que a lo mejor hay que decidir qué es lo que queremos aprender, ¿no? Gracias por la presentación y hilándolo con lo que decía aquí el compañero, a mí me pasa al contrario. Yo era un alumno excelente, muy buen alumno, muy buenas notas, entusiasmado por el conocimiento, no me llevaba collejas porque plantaba cara a los malos, pero me gustaba y fui prosperando y fui sacando mis notas, fui sacando mis títulos y me planté como profesor a los 30 años y he estado los últimos años en un colegio concertado, la némesis de lo que tú planteabas. Yo he estado en una máquina de hacer dinero. Y he sobrevivido un tiempo hasta que ya me han calado y me han echado. En fin, mientras yo sobrevivía ahí dentro, hacía eso que decíais también, que en el fondo es lo que comentaba también ahora nuestra compañera, es que yo sí era una pieza importante para que esos chicos de clase alta pudieran de repente ver ojos o pudieran poner ojos a una realidad que les era desconocida. Yo no sé si el día de mañana, cuando estos chicos sean directivos como son sus padres, y no sé si se acordarán de lo que yo les decía a alguno de mis compañeros, pero
Antes de venir aquí he vuelto a ver La educación prohibida, que si alguien no la ha visto, pues yo lo recomiendo que lo haga, y que se replantee exactamente en qué consiste educar. Y lamento no estar de acuerdo contigo en eso, Agustín, en que el colegio, la institución educa y la sociedad deseduca, porque muchas veces es al contrario. Entonces, bueno, también en función de cómo lo iba cada cual, en función, ya te digo, el centro donde yo estaba era un centro de adocenamiento que recibía fondos públicos. En fin, y allí hemos hecho resistencia como buenamente hemos podido hasta que ya hemos dejado de hacerla. Eso no me quita a mí en este instante toda la vocación que yo tengo y con todas las ganas y me quedo con todo lo positivo en realidad. Y creo que en el fondo es esto lo que los que estamos a este lado pues tenemos que de alguna manera promover, a pesar de que entre nuestros compañeros, y lo digo por experiencia también, haya gente que no tenga el más mínimo interés, y lo cual es a pena, y lo cual pues te hace un poco desconfiar en esto mismo. En fin, solamente era eso. Pues no sé si queréis contestar alguna de las últimas intervenciones para terminar, ¿no? Sí, sí. Rápidamente sí que nos van a reñir, pero... Nada, sobre todo, bueno, yo creo que lo que tú estabas planteando yo lo he vivido, pero desde el lado de una persona que ha estado mucho tiempo metida en un AMPA, es decir, en una asociación de padres y madres de familia, sobre todo en el momento en el que mi hija pasó al instituto, ¿no? Y claro, tú miras lo que tienen que estudiar muchas veces y es que te cuesta la vida motivar a tu hija para que estudie eso con alegría, porque dices, claro, es que yo recuerdo siempre como una pesadilla un tema de tercero de la ESO de tecnología sobre los plásticos. Se tuvo que aprender todos los tipos de plásticos del mundo con sus puntos de fusión, sus puntos, y yo, o sea, y claro, la pobre lloraba y me decía, ¿para qué quiero aprender esto? Y yo le decía, pues mira, en este momento no se me ocurre otra cosa que decirte que saques un 5 y que te lo quites de en medio. Pero cuesta, es decir, todo el aprendizaje, es decir, que no conecta con la vida, y con la vida teniendo en cuenta de que somos seres que nos desarrollamos y vivimos diferentes momentos vitales, y no es lo mismo una criatura de 8 años que una persona adolescente o que una persona joven, pues cuesta mucho que interese, ¿no? Y en ese sentido, pues algunos de los planteamientos que hacía Agustín o que hacía Víctor, pues claro, son formas de poner en práctica la educación, y desde luego conectaba directamente con lo que planteabas tú, que te hace conectar lo que aprendes con la vida, que creo que es la única manera de desarrollar amor por el conocimiento, ¿no? Y simplemente un tema, porque hablabas de los medios, ¿no? Y quería dar un apunte. Es decir, yo diría no todos los medios. Ahora mismo, afortunadamente, tenemos una gran cantidad de medios de comunicación que han sido puestos en marcha también por gente como nosotras y nosotros, que se ha organizado en colectivos, en sindicatos, en mareas, en grupos, y que están de alguna manera tratando de hacer una información o proporcionar una información diferente, ¿no? Yo creo que, diría, no todos los medios, pero los medios hegemónicos o mayoritarios, pues uno mira los consejos de dirección o las juntas de accionistas de las empresas que son dueñas de mamotretos como Prisa o como otros similares, y se explica muy fácilmente por qué estas cosas nunca están, porque nunca podrá aparecer una denuncia al Corte Inglés, porque nunca va a haber una denuncia al uso masivo y despilfarrador del coche privado, o porque nunca te vas a encontrar pues denuncias a los monopolios de las eléctricas que someten a la pobreza energética a gran cantidad de parte de la población, ¿no? Gracias a todos. Os recuerdo, antes de terminar, que tenemos aquí el cerdito que mantiene la Universidad del Barrio. Este cerdito